Por eso que en esta mañana te quiero hablar de esta hermosa palabra, que nuestro mensaje tiene como título: no será fácil, pero Dios está con nosotros. Díganle a su hermano que está al costado: no será fácil, pero nuestro Dios está con nosotros. No es más, dígale: no será fácil, pero nuestro Dios estará con nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Pueden pararse para a lo mejor compartir la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Jeremías, capítulo 1, el verso 19? Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y oro, Señor, para que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón esté ligado a ti, Señor. Tu espíritu, nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos se conecten a tu espíritu. Que tu palabra sea un bálsamo para nuestros corazones. Que tu palabra sea ese aliento que necesitamos. Porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra es espíritu. Y tu palabra nos da vida, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, honrando al Padre y al Hijo y al amado Espíritu Santo. Y la palabra del Señor se lee. Jeremías capítulo 1, verso 19. Creo que todos podamos leer. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Yo me siento, hermanos. Pelearán contra ti. Eso le dijo el Señor a Jeremías. A Jeremías se le dijo que se opondrían a él y que se iban a oponer al mensaje que él iba a llevar. Porque el pueblo de Judá se había opuesto al Señor, habían creado ídolos con sus propias manos y habían levantado incienso, habían levantado adoración y habían dejado de lado al Señor. Los iba a castigar, que los iba por su maldad, iba a declarar juicio, su justicia iba a estar sobre ellos. Y Jeremías tenía que llevar ese mensaje, proclamar ese mensaje. Y miren, y Jeremías lleva dos mensajes, hermanos. Son un mensaje de condenatorio y un mensaje de esperanza. Y qué difícil debe ser para un siervo de Dios llevar un mensaje de exhortación, de condenación, porque el pueblo se había levantado contra el Señor. Lo habían dejado de lado porque habían creado con sus propias manos ídolos. Y ahí es donde Dios le dice: te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, con muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, con sus sacerdotes y aún con el propio pueblo. Eso lo ve en el versículo 18. Estoy haciendo la introducción de este mensaje, hermanos, para que usted pueda entender cuando le dice a Jeremías: y pelearán contra ti, le dice, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es lo mismo que le dijo a Jeremías, lo dice a nosotros. Se van a levantar contra nosotros. Se van a resistir, van a rechazar al pastor, van a rechazar a ustedes, van a rechazar el mensaje. Pero dice la palabra del Señor que le dijo: no temas, que yo te envío. Y dice el Señor que le puso sus manos sobre su boca de Jeremías. Y dice que le puso su palabra para que él vaya y predique la palabra. Y claro, es duro, hermanos, cuando usted trae un mensaje de destrucción. Porque el pueblo de Judá se había rebelado contra Dios. Y por eso vino el cautiverio de 70 años, que fue en el reino babilónico, que fue a través del rey Nabucodonosor. 70 años de cautiverio por ese pecado, por esa maldad. Imagínense, hermanos. Pero el Señor también nos dice en su palabra que en el momento de leer esta hermosa palabra podemos darnos cuenta que el Señor no nos engaña, no nos da falsas expectativas. Él nos dice tal como son. Y Él nos dice la verdad. En su palabra está la verdad. Y por eso en esta mañana, como dice en su hermosa palabra, nos dice: pelearán contra ti. Y miren lo que dice el verso 1:19. Encontré en la traducción del lenguaje actual:
esa gente pelearán contra ti, pero te aseguro que no te pondrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte, para protegerte, para guiarte. O sea, cuando se levante la gente contra ti sin causa alguna y tú estás parado en la roca que es Cristo por causa de Él, ¿qué va a pasar? Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer esa gente, dice. Porque yo estoy contigo, dice, te voy a cuidar, te voy a librar del lazo del cazador. Amén. También dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Isaías 43:2. ¿Qué dice Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, y la llama arderá en ti. ¿Y sabe por qué? Ahora sí, póngalo en el versículo 1. Porque dice que Él nos ha redimido desde el vientre de nuestra madre. Y dijo, yo te puse el nombre, mío eres tú. Porque somos hijos de Él. Somos ovejas de su prado. Entonces, ¿qué va a haber con nosotros como hijos de Dios? Va a haber protección. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los problemas, cuando pases por las dificultades, cuando pases por las circunstancias, por lo que esté pasando. ¿Qué dice? Que Él va a estar con nosotros. También nos dice que pasaremos por el valle de sombra y de muerte. Nos habla el Salmo 23:4, que es bien conocido. Pero quiero poder enseñar en esta mañana, porque a veces nos olvidamos. Dice, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está diciendo que cuando pases por los peligros, por las circunstancias que estés pasando, o por ese valle de sombra, de enfermedad, o ese valle de muerte que ha venido sobre ti, dice, yo estaré contigo. Pero Él nos llama que su vara y su callado es confianza que tenemos que tener en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, para que su vara y su callado te infunde ese aliento que necesitamos. Pero también nos dice que tendremos aflicción. Nos habla en Juan 16:33, que dice en Juan 16:33, estas cosas se han hablado para que en mí, ¿qué cosa dice? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto pueden dar en esta mañana? ¿Se dan cuenta que todos los versículos que hemos leído es una gran verdad, una gran realidad? Que vamos a tener dificultades, vamos a pasar por momentos difíciles, pero el Señor nos promete que Dios estará siempre con nosotros. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dijo a Josué, que voy delante de ti abriendo camino, y le dijo, no te dejaré y no te desampararé, dice el Señor, que dice en esta mañana, iglesia. Entonces, se dan cuenta, Dios no nos engaña. Dios nos habla tal como es. Cielo y tierra pasará, mas su palabra, dice, no pasará. Su palabra se va a cumplir en los tiempos del Señor. Las promesas que tenemos, cada uno de nosotros tenemos promesas, y las promesas están escritas aquí en la palabra del Señor. Que somos hijos de Dios. ¿Y un hijo qué tiene? ¿Tiene herencia o no tiene un hijo herencia? Herencia del Padre. No tenemos herencia del Padre. Lo que somos hijos, ¿tenemos herencia de nuestros padres o no? Si dice que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará las cosas que nosotros necesitamos? A su nombre, iglesia. Y en esta mañana yo quiero 4 puntos rápidos para poder decirte que en esta mañana que Dios está con nosotros. Número 1, que Dios está con nosotros y nos da fuerza. Isaías 40, 30 y 31. Es una palabra que es muy conocida por todos nosotros. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán y no se fatigarán. ¿Verdad? Entonces, verdaderamente hay momentos, hay situaciones en las cuales nuestras fuerzas no las podemos enfrentar porque vamos a desmayar. Seguramente nos diéramos por vencidos. Es por eso que nuestro Dios nos da fuerzas como las del búfalo. Por eso cuando usted tiene que pedirle, cuando usted no tiene esa fuerza, ya no tiene esa fuerza para enfrentar una situación, una circunstancia, un problema, una dificultad, y dice: los que esperan, está hablando de la confianza que tenemos que tener en el Señor. Los que esperan son los que tienen confianza en el Señor. Que el problema que tú estás pasando te puede llevar a desmayar, a tener temor, miedo y que nada va a pasar. Pero los que esperan en Jehová, dice, nueva fuerza recibirán. Miren lo que dice el mismo capítulo 40-29. Porque muchas veces nos quedamos, no todos los días nos levantamos iguales. A veces nos sentamos vacíos, nos sentamos tristes, a veces nos sentimos acongojados y a veces no tenemos esas fuerzas. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, como dice su palabra, lo que busca la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Viene, te restaura, te da ánimo, te da fortaleza. Dice: esta fuerza ha alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé cómo están tus fuerzas en esta mañana, pero lo único que te puedo decir es que hay un Dios todopoderoso. Un Dios que te va a dar fuerzas para que tú puedas enfrentar los problemas, los retos, las dificultades que tienes que enfrentar cada día. Entonces no viene la fuerza de nosotros. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. No es en el poder de tus fuerzas. Entonces esas nuevas fuerzas no son nuestras fuerzas. Son las fuerzas de Dios en nosotros para que podamos enfrentar lo que sea necesario, para que podamos levantarnos si estamos desanimados. ¿Qué dice Joel capítulo 3, verso 10? Joel capítulo 3, verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. En esta mañana que está débil, diga: fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Somos fuertes porque todo lo puedo en Cristo que me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Él es tu amparo, tu fuerza. Él es tu ayuda, Él es tu buen pastor y nada te va a faltar. Él te da aliento, Él te da fuerzas como la del búfalo. ¿Cuánto lo creen? Está escrito en la palabra del Señor. Pero tienes que pedírselo al Señor. Dame fuerza como la del búfalo, Señor. Dame las fuerzas porque desmayo, ya no tengo fuerzas para enfrentar este problema, esta situación, esta crisis que estoy viviendo. Pero que solo tú, Señor, me puedes dar esas fuerzas para seguir adelante, Señor. Porque nosotros somos como las palmeras. Somos los que avanzamos, no somos los que retrocedemos. Las palmeras siguen creciendo, siguen alcanzando su altura y están fuertes cuando vienen los vientos, los tiempos difíciles. Y a su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Número 2. Dios está con nosotros y nos da sabiduría. Dígale al hermano que está apostado: necesitamos sabiduría. Dios nos da sabiduría. Dios está con nosotros y nos da sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que dice la palabra de Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué dice el versículo 6? Dice que cuando le pidamos tenemos que pedirlo ¿cómo? Con fe. Mira lo que dice la palabra. Pero cuando pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿se da cuenta que la duda está siempre ahí? Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para enfrentar nuestros problemas? Y tenemos que comprender que muchas veces
Lo que necesitamos para enfrentar los problemas y las batallas de la vida no es dinero, no es el conocimiento, no es la valentía, no son las fuerzas. Lo que necesitamos para enfrentar, hermanos queridos, es sabiduría de lo alto. Sabiduría para que puedas tomar las mejores decisiones para tu vida. Para que tomes las mejores decisiones que tienes que enfrentar. Y no lo vas a hacer con las fuerzas, ni con el dinero, ni con el conocimiento, sino ni con los amigos. Lo vas a hacer con la sabiduría de Dios. Porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, vas a poder enfrentar situaciones y vas a tomar las mejores decisiones para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu economía. Porque a veces estamos faltos de sabiduría. Podemos tener conocimiento, pero sabiduría es la que nos falta, hermanos. Por eso aquí en su palabra resaltamos la sabiduría. Y la palabra de Dios nos declara que la sabiduría es superior a todos los materiales que hemos alcanzado, que hemos adquirido. Usted puede tener un buen carro, una buena casa, una buena propiedad. Usted puede tener en el banco recursos, dinero. Usted puede tener muchas cosas. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor, que en esta mañana nos quiere enseñar para que podamos caminar con la sabiduría de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice Eclesiastés? Capítulo 7, verso 12. Porque escudo es la ciencia. Escudo es el dinero. Mas la sabiduría, ¿qué cosa? Excede en que da vida a sus poseedores. Una de las cosas que pidió Salomón, ¿qué le pidió al Señor? No le pidió riqueza, no le pidió dinero, le pidió sabiduría. Y por cuanto me has pedido sabiduría, ¿qué cosa le dio a Salomón? Lo bendijo con riquezas, con todo. Por eso viene como añadidura. Por eso dice: buscar el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Sabiduría. Y la sabiduría es el principio, que es el temor de Dios. Porque cuando usted camina con el temor de Dios, Dios va a poner esa sabiduría de lo alto. No lo terrenal, no lo animal, no lo diabólico, porque la sabiduría que viene de Dios dice que es benigna, es pacífica, es buena, porque su voluntad es buena. Y va a hacer que tomes las mejores decisiones. Si tienes que comprar un carro o una casa, o vas a hacer un negocio con una hermana o un hermano, o con alguien de fuera, el Señor te va a guiar con la sabiduría de lo alto para que tú puedas tomar la sabiduría que debe ser correcta para ti. No en tu carne, no en tu emoción, no en tu sentimiento, porque a veces, como me decía mi esposa, a veces nos emocionamos y a veces el sentimiento viene y de repente sale de una manera, ¿no? Pero estás bajo la sabiduría de Dios. Le has pedido sabiduría, como dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual todos dice abundantemente y no te va a reprochar, porque te lo va a dar. Y una de las cosas que le pedía, no le pedía riquezas. Cuando comencé a entrar en los caminos del Señor, he dejado todo, he dejado empresas, he dejado negocios, he dejado cosas, amigos, relaciones, cuando uno se ha movido en ese mundo, donde el mundo se mueve por el estado oscuro, se mueve por la economía, tu posesión, tu condición, de la cual tienes que estar en esa posesión de la vanagloria, en la cual quieres mantenerte. Pero estoy en la mejor posesión, hermanos. Estoy caminando en la sabiduría y le pido: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento en tu palabra, dame revelación para poder llevar tu mensaje a aquellos cautivos, a aquellos oprimidos, Señor. Así que tú me sacaste de este mundo, Señor, de la oscuridad de las tinieblas, para poder yo llevar también el mensaje de salvación, Señor. Y miren, hermanos, cuando uno le pide de corazón, no dudando, Dios te da la sabiduría. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Sabiduría. Y cuando habla de Eclesiastés, porque escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría, ¿qué cosa dice? Excede en que da vida a sus poseedores. O sea, la ciencia es buena, dice. Es un escudo, es como una protección. El dinero también es bueno. Pero mayor que esas dos cosas, ¿qué cosa es? La sabiduría.
Definitivamente no son fáciles las batallas de la vida, pero con la sabiduría de Dios sabemos que vamos a hacer lo correcto en medio de las dificultades, hermanos. Y miren, la palabra del Señor nos enseña de una manera tan hermosa. Mientras yo escudriñaba la palabra, estaba meditando y me pasé ahí buscando, y ahí está mi esposa, un poco de una Biblia, otra Biblia, y voy engranando para que el Señor me llene más de esa sabiduría que el Señor tiene que darme, porque le se lo he pedido, y veo que el Señor me está añadiendo cada día. Puedo ver la mano de Dios obrando en mi vida, pero tiene que pedírselo. Pero si usted no le pide, y no solamente es pedir, sino actuar con fe, ponerlo por obra, hermanos. Hay que ponerlo por obra, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, y la fe sin obras dice que es muerta. Amén, hermanos. Entonces, Deuteronomio capítulo 12, verso 28, ¿qué nos dice? 12:28. Dice, guarda, hermanos, que dice, escucha todas esas palabras que yo te mando. ¿Para qué? Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos, no ante los ojos de los hombres, ante los ojos de quién? De Jehová, tu Dios. ¿Qué cosa dice, hermanos? Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Cuántos quieren recibir la bendición? Que les vaya bien. ¿Tiene que usted, dice, actuar? ¿Qué dice la palabra? Haciendo lo bueno, lo recto, lo bueno. Primero tiene que guardar, primero tiene que escuchar. Sus palabras tienen que ponerlo, permanecer en él, ponerlo por obra. Dice que yo te mando para que haciendo lo bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno y lo recto delante de los hombres, no de los hombres, no del pastor. Porque usted puede aquí de repente mostrarse que usted es una persona correcta, una persona, pero usted cuando no está en la iglesia, ¿cómo se comporta? Nuestros ojos, dicen, ante los ojos ¿de quién? De Jehová, tu Dios, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para siempre. ¿Qué va a pasar? Usted va a coberturar a sus hijos, su descendencia, va a traer bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces ponga, hermano, esta palabra por obra. No solamente lo escuche, ¿cierto? No solamente ser un hacedor, hay que ponerlo por obra. Lo que el Señor nos va enseñando cada domingo en el discipulado, en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Número 3, Dios está con nosotros y nos da ayuda. Dígale a su hermano, Dios está con nosotros y nos da ayuda. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dios nos ayuda, hermanos. Isaías 41:10. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verdaderamente que tener la ayuda de personas es bueno, es importante, pero mejor es tener la ayuda de Dios. Es la mejor ayuda que usted puede recibir. Porque si usted pone su confianza en los hombres lo van a defraudar. Por eso dice su palabra, bienaventurado el varón que cuya confianza ha puesto en Jehová, cuya confianza ha puesto en el Señor. Entonces su confianza no lo puede poner. Es bueno porque hay amigos, personas que obviamente vamos a necesitar de una u otra forma, nos van a ayudar, pero mejor es que tú vayas y te postres en la presencia de Dios, y si vas a tomar una decisión, una situación, le digas, Señor, vengo ante ti. Él va a ser tu ayudador, porque aquí en su palabra le dice, no temas, dice, si estás enfrentando un problema, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, dice, siempre, no dice un día, siempre te ayudaré. Y siempre, que dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Como lo dijimos anteriormente, hermanos,
tener que reconocer y contar con la ayuda de personas. Es bueno, es importante. Pero esa ayuda en muchas situaciones que enfrentamos en la vida se queda corta, pues siempre lo humano y lo terrenal tiene dos características. Lo humano y lo terrenal tiene dos características. Una que es limitada y la otra que es temporal. Pero la de nuestro Dios es eterna. Porque en Él tenemos esa esperanza viva donde tú vayas. El amigo puede estar un momento, en ese momento nada más. O la persona, o tu hermano, tu amigo, tu compadre, no sé quién sea. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y a su nombre, iglesia. Es por eso que tener la ayuda de Dios es maravilloso. Pues Él nos declara que aunque los hombres no nos puedan ayudar muchas veces, Él siempre puede ayudarnos. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 19, verso 26. Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús, le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo le es posible. Si estás atravesando algo que lo es imposible para el hombre, para la ciencia, aquellos que están pasando por una etapa de enfermedad, o estás pasando una crisis, una situación económica, familiar, matrimonial, no sé por lo que pueda estar pasando, pero si tú le crees al Señor, ¿qué dice el Señor? Te va a ayudar, te va a sustentar, Él te va a librar, Él te va a ayudar, y dice que no hay nada imposible para Dios. Porque en su palabra dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Señor, Señor, clamarle al Señor. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Y tener la ayuda de Dios en nuestra vida significa tener el reino de los cielos a nuestro favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 5 al 6. Aquí en esta porción de la palabra, antes de que podamos entrar a esta porción, poder resumirles, es aquí cuando el rey Josafat, es cuando lo van a atacar los hijos de Moab y de Amón, y los que se habían juntado contra él, dice que era una multitud grande que venían contra él. Y dice que él se llenó, ante esa noticia, se llenó de temor, de miedo. Pero lo que él hizo es postrarse, dice, humillarse en el rostro, en ese momento, y convocar en ayuno, y convocar al pueblo de Judá y a todos los que estaban a su alrededor, a todo alrededor. Y esta es la oración que hizo el rey Josafat. Pero lo primero que tuvo que hacer era humillarse. Se humilló y convocó en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión, convocó a asamblea al pueblo de Judá y a todos los que estaban alrededor del pueblo de Judá. Entonces Josafat dice: se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante de ¿dónde? Del atrio nuevo. Y dijo Jehová, esta es la oración que hizo el rey Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿De quién viene la fuerza? ¿De quién viene el poder? Entonces, ¿qué es imposible para Dios? Nada es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor, clamarle al Señor, humillarnos y hacer lo que hizo de la manera sensata. El rey Josafat, cuando viene una mala noticia, es humillarse, postrarse, humillarse, tener un tiempo de oración, clamarle al Señor y decirle: Señor, tú eres mi única esperanza. Jesús es la respuesta para nuestros problemas, hermanos. Y termino con esto: Dios está con nosotros. Dígale a su hermano: Él nos sostiene y nos da la victoria. Dígale: Él nos sostiene y nos da la victoria. Él nos sostiene y nos da la victoria. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas batallas en la vida en las cuales lo que sentimos en nuestro corazón son deseos de rendirnos, deseos de abandonar la batalla y no luchar, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria. Por eso una de las cosas que tenía claro el apóstol Pablo, que habla de Romanos en el capítulo 8, 35, no lo pongan, que el Espíritu Santo me está dando. Dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, desnudez, angustia, hambre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ni aún, dice, la misma muerte nos podrá separar del amor de Cristo, porque el victorioso vive en nosotros. Y a su nombre, iglesia. El victorioso está en nosotros, vive en nosotros, el Espíritu Santo. Él te da las fuerzas, Él te da la victoria cuando tengas que enfrentar los problemas, las dificultades, las circunstancias. Él te sostiene, Él te sustenta. Él nos ama tanto, hermanos. Pero Dios nos sostiene en medio de la dificultad. Él nos sostiene para que no desmayemos ni tampoco nos podamos rendir, como dice el apóstol Pablo. Salmo capítulo 20, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el Salmo 20, 1 y 2? Jehová te oiga en el día del conflicto. Cuando estás pasando por un conflicto, una situación difícil, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. ¿Se da cuenta cuando uno tiene una relación con el Señor? Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Tenemos que ser valientes, hermanos. Es necesario ir a batallas, enfrentar la dificultad, subir a la barca a pesar de la tormenta, pero debemos confiar que en medio de la tempestad, en nuestro Señor está la victoria. Él tiene el poder, Él es el único que tiene el poder para vencer toda tempestad de nuestra vida, y solamente tenemos que tener fe. ¿Qué tenemos que tener? Fe. Y tenemos que subirnos a esa barca, porque en esa barca vino tempestades, que nos habla Marcos capítulo 4, versos 39 al 40. Y aquí termino, hermanos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo? Reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Igual le dice el Señor, Él va a callar a ese viento que se ha levantado, a esa tempestad que se ha levantado contra ti, que Él tiene el poder, solamente Él tiene el poder para callar y para que cese todo lo que te ha venido persiguiendo, todo lo que te ha venido aconteciendo, todo lo que ha venido sucediendo. Pero ¿qué cosas tiene que ver en nosotros? Fe. Fe, diga conmigo, fe. Necesitamos fe. Esa fe que viene de lo alto, esa fe que puede mover esa montaña como un granito de mostaza. Basta un granito para que esa montaña, esa dificultad, esa tempestad se mueva y cobre a favor tuyo. Y a su nombre, iglesia. Entonces, en la vida enfrentamos muchas pruebas y momentos difíciles, pero Dios nos ha prometido que estará con nosotros. No será fácil, pero en Él encontramos esa fuerza, encontramos la sabiduría, la ayuda, la victoria. Aun cuando las batallas parezcan abrumadoras, podemos confiar en que su presencia nos sostiene y su poder nos lleva a vencer. Y te dice: no temas, no desmayes. Dice la palabra del Señor: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque a donde quiera que tu Dios, Él va a ir contigo.
Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, un abrazo al que vive en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos das. Gracias por tu hermosa palabra. Que aunque va a ser difícil las cosas, Señor, pero sabemos que tú nos sostienes. Sabemos que tú estás con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Él está contigo, dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él está en esta hora intercediendo por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tus finanzas, por tus recursos, por tu vida, por tu ministerio, por tu caminar con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confianza. Levantaré mis ojos. ¿A dónde? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del cielo, que hizo los cielos y la tierra, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Pueden borrarse, vamos a